Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio y sobre todo debatiendo y poniendo sobre la mesa temas de actualidad. Esta noche nos acompaña en esta mesa de debate que hemos tenido que reducir por las medidas de COVID-19, don José Suárez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Estoy muy bien, gracias. Estoy muy bien. Estamos en un tiempo, fíjese, hoy estábamos hablando hasta de la fiesta de San Miguel. Sí, que fue ayer concretamente. Y algo poco raro, ¿eh? Y bueno, ahora tenemos las Navidades y yo no sé cómo van a ser. Sí, porque ni siquiera de la familia nos vamos a poder reunir como siempre, sino, bueno, yo creo que todas las medidas que se tomen vaya por solucionar este problema que tenemos. También nos acompañó Francisco Pérez. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, para no quejarnos, ¿no? Que parece que es lo que solemos oír hoy en día, pero bueno, hay que ser optimistas, hay que buscar soluciones, a poner al mal tiempo buena cara e intentar poner nuestro granito de arena para que esta situación vaya saliendo adelante. Una situación un poco rara, Paco. Sí, una situación que nadie esperaba, ¿no? Yo creo que lo hemos dicho en más de una ocasión. Nadie pensaba, o nos reíamos cuando nos visitaban algunos japoneses o algunos ciudadanos chinos con las mascarillas, ¿no? Nadie pensaba que al final iba a ser de uso obligatorio y de protección exigible en nuestra situación. Nadie pensaba que una economía de un país se cerrara o un país se confinara. Nadie pensara que en nuestra isla estuviéramos casi prácticamente en el cero turístico y con lo que ello conlleva como crisis o crash económica. Nadie pensaba que la mayoría de las empresas estarían cerradas y expuestas a un ERTE. Nadie pensaba que una situación de este tipo iba a poner en peligro, digamos, la supervivencia a nivel mundial, ¿no? Y nadie pensaba que se iba a repetir lo de la famosa gripe española en unas condiciones actuales donde ya llevamos más de 6 millones de muertos, creo, ¿no? A nivel mundial. Pues, por lo cual empezamos con este debate con la situación del COVID-19. Sí, bueno, yo la verdad es que no voy a ser repetitivo en decir los contagios ni los que han fallecido, porque todos los días nos machacan todos los medios, tanto televisión, radio, medios impresos, digitales, que está muy bien que nos informen, pero la verdad es que estamos bastante viendo estas cosas, pero desgraciadamente hay muchas personas que creen que esto no va con ellos, y eso sí que es malo. Hay muchas personas que nos vemos a veces en esos medios que antes hablaba, como se reúnen como si no pasara nada, ¿no? Y esto yo creo que ahí se debe ser un poco más duro, porque si no todos nos arrimamos el hombro, si todos no le hacemos caso a los protocolos que nos mandan los sanitarios, entonces esto va para largo, desgraciadamente va para largo. Pero claro, ya uno muy poco se puede creer de lo que nos dicen, porque el gobierno está como un pollo sin cabeza. Un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra, al siguiente día nos dicen otra. Ya no los podemos creer nada de lo que nos digan. Lo más curioso es que estos días el ministro de Sanidad, en una entrevista en la cadena SER concretamente, dice que él no se había reunido con el comité científico, que no existe, parece ser que no hay comité científico, pero él sigue manteniéndolo, que no se había reunido con el comité científico desde hace 2 meses, más de 2 meses. Le preguntaron y el señor Simón dice, bueno, me supongo que sí. O sea, si esta es una coordinación, si estas son las personas que están para intentar buscar soluciones, apaga y vamos, ¿no? Y luego las guerras, porque hay quien está haciendo política de estas cosas también. Ahora resulta que tienen una reunión con la presidenta de Madrid y quedan en consensuar unas cosas. Pues automáticamente le comunican que mañana en el boletín oficial del Estado salen las medidas que tiene que tomar la Comunidad de Madrid. Pues no, parece ser, yo escuché esta noche al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dice que no, que ellos no van a acatar eso que sale en el boletín oficial del Estado, porque tenía que ser consensuado con la Comunidad de Madrid, que eso está en los estatutos de la Comunidad de Madrid. O sea, unas guerras
que no es el momento de esas cosas, que no es el momento de hacer política con el COVID, que no es el momento ese, que es el momento de arrimar el hombro todo. Y todo, cuando digo todo, arrimar el hombro y buscar lo mejor, y a veces hay cosas que no nos gustan, pero a veces hay cosas que no nos gustan porque no las conocemos, porque desconocemos, pero bueno, yo por eso no quiero entrar en detalles de lo que es el coronavirus, lo que es el virus, porque para eso tenemos aquí al compañero Paco, que es médico o es doctor, y nos puede ilustrar un poco mejor. Por lo tanto, yo veo la situación bastante complicada aún. Parece ser que estos días, y en Canarias va bien relativamente, dentro de lo malo, va más o menos bien. El Madrid incluso hoy parece ser que había bajado los índices, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver lo que pasa, si esto se complica, ahora lo dirá Paco, si esto se complica con la gripe habitual, la gripe que todos los años pues nos aparece en otoño y en el invierno. Si se complica más con eso, pues desgraciadamente yo sí me gustaría Paco, que me permitas que a todas las personas que están en hospitales enfermos y de una manera especial con estas enfermedades, desearles infinitamente lo mejor y que se recuperen, y de una manera muy singular a una persona que todos conocemos y tú conoces, a un colega de la información, el que es don David Hachuel, que lo ha pasado bastante mal, pero parece que se va recuperando. Yo desde aquí le envío un abrazo fuerte y que es un buen amigo, somos muy buenos amigos, y espero que se recupere. Parece ser que va en ese camino. Para él, los mejores deseos, igual que para todas las personas que están sufriendo en los hospitales, porque hay muchas personas sufriendo de la maldita enfermedad esta en los hospitales. Pero fíjate la habilidad de Pepe, Paco. Él suelta y hace la crítica política y te dice, ahora la sanitaria se la quita a la política. Me quito el muerto de encima. Le quita la crítica, es Javi, ha sido Javi. Bueno, ahora le paso, aunque Paco también ha sido político y puede poner su crítica política. No, le pone otras cosas. La retranca también la vamos a ver desde yo siempre he mantenido aquí. Qué habilidad, Tenemos que hacer un debate. He mantenido una línea en la que cuando yo no conozco de estos maestros. No, él ha ido dando torta a diestro y siniestro, cuando llega el momento se pone en plan, digamos, compasivo, y luego, como tú dices, me deja a mí que toma el toro por los cuernos. Ustedes son más listos que lo que yo pensaba. No cabe duda que nos adherimos también a ese apoyo a todos los gran canarios, todos los canarios que están pasando estos momentos difíciles en los hospitales, consecuencia de tener problemas por culpa del COVID, y en especial al señor David Hachuel, que es una reliquia, por así decirlo, dentro del mundo profesional y del periodismo en Telde, ¿no? Efectivamente, estamos en un proceso crítico, o sea, hay una nueva oleada, queramos enmascararla como queramos, estamos en una oleada con unos brotes tan importantes casi como a nivel de marzo, incluso hasta los centros hospitalarios. Quizás nos ha cogido a los grupos sanitarios mejor preparados que en marzo y abril, porque en aquellos momentos podemos hablar de un déficit casi negligente de gestión, cuando ya veíamos lo que estaba pasando en China, cuando ya veíamos que aquello parecía que no nos iba a tocar, que iba a pasar rozándonos, como dijo algún representante epidemiólogo del grupo de gobierno, y veíamos que en Italia la situación estaba crítica, pues aquí parece que vivíamos en una urna de cristal y que no nos iba a pasar nada de lo que realmente pasó, que colapsó un país llegando a una declaración de estado de emergencia y confinando un país entero, que eso nadie se lo imaginaba. Pero es que ahora estamos en una situación que yo tengo claro que si esa situación de confinamiento no agravara el crack económico que se espera, el país estuviera en un estado de confinamiento social, nuevamente. Paco, y social. Bien, el crack económico lleva una situación social que ya estamos viendo. Y eso porque ese manejo inadecuado de las situaciones, esa descoordinación que genera confusión en la ciudadanía, mascarilla sí, mascarilla no, 1,5 metros, 2 metros, en la guagua sí, en el tren no, todas esas situaciones de no controlar, porque no entiendo, porque en España hay profesionales epidemiológicos preparados y sanitarios preparados para marcar directrices y que un gobierno siga la línea, pero claro, si vemos lo que está pasando con el Poder Judicial, pues ya también podemos pensar que a nivel de sanidad no se contemplan los factores epidemiológicos y sanitarios, sino de intereses políticos, ¿no? Y esto, unido a querer salir de un confinamiento rápido,
para que la gente volviera a la normalidad, a una falsa normalidad, no a la nueva normalidad que decía el grupo de gobierno, sino a una falsa normalidad, nos llevó a interactuar, a abrir el ocio, a permitir las reuniones familiares, y eso ha sido lo que ha generado un incremento de los casos, porque aquí somos muy cariñosos, somos muy afectivos y somos muy fiesteros, y al final pues tenemos este problema, ¿no? Estamos en un momento en que volvemos a tener una serie de brotes donde vemos que no se están teniendo las previsiones adecuadas para lo que está pasando, que entramos en disputas políticas, y el gobierno lo que hace, muy sutilmente, va hablando de esa forma de quitarse el muerto de encima, pues me quito el problema de encima y le doy a las comunidades la gestión de la crisis sanitaria. Ustedes tienen el tema sanitario como competencia, pues ustedes son los que actúan, ustedes son los que tienen que declarar confinamiento, ustedes, para que no sea el Estado el malo, ¿no? Eso sabemos cómo se puede utilizar a nivel político y se puede generar la crisis actual. ¿Qué está pasando con Madrid? Madrid hay un rebrote importantísimo donde el gobierno quiere consensuar las tomas de decisiones, donde dije Diego, ahora digo, donde te dije que yo no quiero saber nada, ahora te digo lo que tienes que hacer, y luego intenta negociar un proceso donde las medidas que se van a aplicar en Madrid, pues que se apliquen también en otras comunidades. Y claro, y otras comunidades dicen, pero mi situación no es igual que la de Madrid, ¿por qué me va a restringir la movilidad, me va a confinar si no tengo la misma situación, o lo hace para que Madrid justifique esa situación? Pues se encuentra en una decisión que las comunidades votan en contra o no saca adelante el gobierno, pero el gobierno quiere imponer ahora la situación y quiere hacerlo a través de una orden ministerial, y ahora estamos en esa situación de si la orden ministerial puede saltarse esa competencia que se le ha dado, que parece que sí, para tomar esas medidas. Otra vez la carajera por no gestionar adecuadamente las situaciones y mezclar la política con las actuaciones. Se ha estado machacando a Madrid desde el primer momento. Y yo creo, y lamento mucho decirlo así, y es mi forma de pensar, que la situación no es para ir a mejor, es para ir a peor, por una sencilla razón: el brote esperado para octubre-noviembre se ha adelantado. Ya desde agosto se veía que íbamos a tener un brote en septiembre por el incremento de número de positivos diarios, y vamos a tener un problema importante, que es un tiempo que va a facilitar el crecimiento y la regeneración del virus ante cualquier contacto, un proceso que va a aparecer como es la gripe estacional, que va a generar un incremento de personas afectadas que van a ir a los hospitales, con lo cual va a agravar la saturación del servicio hospitalario, porque lo que tenemos que decir es que el COVID, o el coronavirus, es un virus que es agresivo en el proceso de contagio, pero que, salvo que tenga unas consecuencias patológicas subyacentes, no genera tanto problema, aunque ahora se está viendo algún incremento quizás más patógeno por alguna mutación. Pero, ¿qué pasa? Al contagiar a mucha cantidad de personas, satura el servicio sanitario. Y antes, como decía al principio, no había respiradores suficientes, no había camas de UCI suficientes, habría que montar hospitales de campaña para poder atender a todos y no entrar en el triaje de a esta persona le ponemos respirador y a este no le ponemos respirador porque no hay. ¿Qué pasa? Que la saturación que tienen los hospitales por enfermos de COVID en camas y en UCI, pues se va a ver agravado con los casos que tenemos de gripe, que tengan ustedes en cuenta que en España la gripe genera unas 3.000, 4.000 muertos en esa época. Además de las personas que se ingresan, que no fallecen, que se recuperan, como pasa en el COVID. Todo eso satura más el servicio sanitario. De ahí los sanitarios que estén poniendo el grito en el cielo, diciendo, aquí se toman medidas estrictas, medidas que, aunque no gusta a la población, son medidas políticas, y yo creo que el político tiene que tener ese talante de no ser populista, es decir, las medidas populistas las tomo porque quedo bien, y las medidas que no son populares no las tomo o miro para otro lado, que son las que van a resolver problemas, y en esa situación estamos. Claro, eso es lo que comentabas antes con respecto a Madrid. Madrid sería una ruina no solamente para Madrid. Vamos a ver, Madrid tiene 6.600.000 habitantes. A Madrid llegan diariamente de las provincias limítrofes con Madrid, llegan como 1.200.000 personas diarias, entran y salen. 1.200.000 personas que trabajan en Madrid, entran y salen. En Madrid
tienen el aeropuerto de Barajas, que es el cuarto aeropuerto más grande de Europa, o más importante en movimientos y en pasajeros. Luego tiene más de 150 embajadas, que hay un trasiego de personal de otros países que vienen todos los días a diferentes embajadas. Esos pasajeros ya puede ser donde sea, porque vienen como valija, ¿no? Valija diplomática. Luego tiene la estación de Renfe más grande que hay en España, en el centro de la península, que se distribuyen todos no solamente los trenes, los AVE. Tiene luego también la estación de guaguas, de autobuses más grande que hay en España, que va para toda la península. O sea, que hay un trasiego impresionante. Y hay que tomar medidas de alguna forma más inteligentes. Digo más inteligentes porque cerrar Madrid sería un caos. Primeramente, porque los negocios hay que cerrarlos todos. Y de los negocios vive mucha gente. ¿Cuántas personas irían automáticamente a los ERTES? Luego también las multinacionales, casi la mayoría de las multinacionales que hay en España tienen su sede dentro de Madrid. Todas esas multinacionales también sufrirían un quebranto importante económico y lógicamente en muchos casos se pensarían en cambiar, ¿no? O sea, que el tema de Madrid debe de tener unos acuerdos específicos y que cumplan unos y otros, Paco. A lo mejor, pues parte de la Comunidad de Madrid no ha cumplido unas cosas, pero por parte del gobierno no ha cumplido otras tampoco. Porque el caso de Yo Vi esta noche, si es verdad lo que dice el consejero, hombre, es que nosotros quedamos en que si había un acuerdo de todas las comunidades autónomas, automáticamente nosotros los aceptábamos. Pero hubieron unas comunidades que dijeron que no, entonces ese acuerdo no es válido. Él dice jurídicamente ese acuerdo no vale. Pero Pepe, vamos a ver, desde el primer momento el consenso, Comunidad de Madrid, Estado, para conjuntamente actuar, no funcionó. Cuando el consejero está haciendo una rueda de prensa y el ministro de Sanidad hace otra a la misma hora, diciendo lo contrario y criticando. De todas formas, yo creo que hay que tomar medidas, y aunque no sean populares, y son medidas que si no se llega al cierre absoluto de Madrid, hay que tomar controles de movilidad, confinamiento restringido, controles estrictos, cierres del ocio. Hay sectores que se ven muy afectados, como es el tema de restauración. Quizás ahí hay que pensar en políticas de ayuda económica a esos sectores, porque tú ten en cuenta que al final Madrid es la capital de España. Madrid es la imagen de España a nivel internacional. En el mundo. Y cuando decimos en Madrid hay 30.000 casos, todo el mundo relaciona Madrid con España. Claro. Y tenemos que, como tú decías bien, es un tránsito inmenso de pasajeros, de tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y segundo, tiene un impacto a nivel económico, la situación, la imagen que se da, que hay que tomar medidas, ¿no? Y esa imagen que se da a nivel internacional de la situación de Madrid agrava el impacto sobre las zonas turísticas específicas, como puede ser Canarias y Baleares. También. Porque al final nos relacionas con España, porque aquí pasó en el Reino Unido, cerramos el tránsito de los ingleses a España porque hay un incremento de casos y hay riesgo, te pongo una cuarentena que es prácticamente decirte no vayas a España. Pero no nos dejaron fuera a la Comunidad Autonómica de Canarias, a las Islas Canarias, ni a las Islas Baleares, porque nos mete dentro de ese mismo paquete, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que tomar decisiones duras en el momento que estamos, pero es importantísimo hacerlo para así evitar que esto se agrave. Y esos controles no significa por un cierre absoluto de la frontera, sino hacer unos confinamientos restringidos, evitar con una vigilancia más estricta las reuniones. Se ha visto que estos rebrotes han comenzado porque la gente más joven, por así decirlo, son las que han bajado la guardia, son los que en las reuniones, los botellones, las fiestas, pues al final lo transmiten las personas mayores y aparece, la mayoría de los casos son brotes no por transmisión comunitaria, algunos sí, pero la mayoría por reuniones familiares. Claro, y ahora ahora hay una cosa que posiblemente eso también sea bueno, también para las personas que vienen a España, los turistas, con el PCR que se hace en el momento, ¿no? En 20 minutos, ¿no? Y además que creo que es económico. 15 minutos. Eso obviamente puede atajar, ayudar incluso a que no nos lleguen o que no salgan de donde están muy contagiados, porque se le hace la prueba y oye, si lo tiene, pues mira. Ya. Nosotros perdimos una oportunidad de oro, Pepe. Nosotros podíamos hacer, con las características de las Islas Canarias,
Sí. un espacio COVID seguro, Sí. que hubiéramos tenido una trascendencia de destino turístico Hacer en origen las pruebas. cuando llegó el momento, Sí, en la sí. primera situación donde el sector empresarial, la Ayudaba, el sector empresarial ayudaba, turístico ayudaba ofertó económicamente, sí. que ellos también colaboraban, ya se veía ¿Cómo? la aportación económica Sí. a hacer los PCR en aquellos momentos que eran bastante caros, tanto en Allá. origen como en destino. Sí. Y nosotros dejamos pasar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque al final se volvió a abrir las islas y el incremento que no tuvimos en la primera oleada, estábamos menos sensibilizados, lo estamos sufriendo ahora con unos índices bastante altos respecto incluso a las penínsulas. Nosotros podíamos haber tenido esa imagen de destino turístico seguro y ahora estamos intentando retomarlo cuando quizás ha sido un poco tarde porque se nos ha escapado casi la temporada de invierno. Porque, claro, por eso yo antes decía que ya no se le cree uno nada ni a los científicos ni a las personas que tienen mucho conocimiento con respecto a los virus. ¿Por qué? Lo decían que en el verano la temperatura, pues seguramente eso le impedía a que el virus se expandiese. Eso Mentira, falso. No, pero falso. ¿de dónde vino esa noticia? Y después, ¿De dónde vino? lo decía, Pero es que acabas de decir los lo decía. científicos, pero ¿qué podemos decir? Los científicos que ha llegado a Pero vamos a los ver, gobiernos. pero vamos a ver, Ajá, pero vamos a ver que no una había cosa. científicos. Si mientras aquí estábamos Es que prácticamente es la pregunta, en invierno, ¿no? Claro. en Argentina y en Brasil estamos en verano, y el nivel de incidencia en Brasil y en Argentina era y en altísimo. Argentina era altísimo. Bueno, o sea, pues se decía. es una contradicción este virus. Pero es que lo ¿no? decían, Este decían que en virus- el verano sería mucho menos. Bien, pero, o fue- pero hay que ver dónde son esas fuentes y la fiabilidad, porque muchas Sí, veces pero en las redes corrieron muchas noticias que no tenían una trascendencia de fiabilidad alguna. Y después- Entonces, estamos viendo que este virus es bastante resistente, aguanta bastante tiempo, casi en algunos sitios hasta 7 días para ser eliminado, ¿no? Y la temperatura le afecta, disminuye su capacidad, pero no lo elimina, como se está viendo en los países donde hemos pasado el verano, y aquí hemos tenido nosotros el verano, y aquí estamos viendo que en agosto ha aumentado de forma importante el incremento positivo en las Islas Canarias. O sea, aquí achacaron que por las temperaturas no recibían el contagio que había, incluso que había ayudado la ola esta del que tuvimos aquí con el Siroco. el Siroco, Claro, yo que creo, decía que le había sí. ayudado. Yo Fíjate. creo que se fiaron mucho de estos países norteafricanos que hacen mucha, la temperatura es muy alta y hay poca gente infectada, pero tiene muchas muy pocas posibilidades de infectarse. Discrepo ¿por qué no? mucho. Vamos a ver, mira, en todos los países del Magreb, los países Sí. de África, el nivel sanitario respecto a los países europeos muy pobre, es muy pobre. pobre. Muy pobre. Los niveles de controles es muy escaso. En las grandes ciudades puede haber un control más estricto, pero en las aldeas desperdigadas nada, eso no hay no hay nada. quien lo controle. No hay nadie. El nivel de contagio ahí, como en Ecuador, como en Perú, es auténticamente Bestial. un desastre para la población. La gente, como has visto en las noticias, en esos países donde quizás llegan más los medios de comunicación, ponen los cadáveres de los familiares en la calle, porque ni los entierra, y toda la familia, el ambiente familiar, todos positivos y pasando unas situaciones, desaparecen familias enteras. Sí. En África no tenemos unos datos reales, igual que yo tampoco me creo los datos de China, de la época que China. apareció, Ahí de tiene que ser Wuhan, mucho más, ahí donde tiene que- 40 millones de chinos fueron confinados y hay 3.000 muertos. Eso no me lo No, creo yo. no se lo puede creer Ahí hay muchos datos que nos orientan que ha sido mucho mayor la mortalidad. Por tanto, si aquí en España tenemos un baile con los controles epidemiológicos que tenemos por comunidades, por los departamentos de epidemiología, por los controles que existen de déficit de personas por defunción, con las cifras que varían de años a otros, porque hay unos controles y un seguimiento estadístico de esos datos. Y tenemos 20.000 casos que están bailando, entonces dime tú, en países donde no tienes unos niveles de desarrollo y de control como son, digamos, los países más desarrollados. Por tanto, yo creo que la mortalidad es mucho más importante de lo que es real, y que el nivel de la temperatura influye en que disminuye ligeramente la capacidad de contagio, pero no inhabilita ni hace desaparecer el virus como se antes creo que fue un error, creo que fue un error la desescalada. Fue un error. Yo digo, bueno, pero si los científicos eso lo sabían, yo me imagino que le aconsejarían al gobierno. Vamos a ver, el gobierno
dice que ha hecho las cosas mejor que nadie. Y es el 6º país del mundo donde más contagios hay. ¿De qué estamos hablando aquí? El 6º país del mundo donde más contagios hay. O sea, que hay, mira que hay países pobrecitos por ahí que porcentualmente el contagio es mucho más bajo que en España. O sea, ¿qué es lo que ha pasado aquí en España? Es lo más que me interesa. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en España para que haya este nivel tan alto de contagio, para que haya estas luchas fracticidas, ¿no? Aprovechando el COVID para darle leña a uno, al otro, para desprestigiar a aquel, para criticar al otro? Yo es que a veces vuelvo y repito, que ya yo es que no me creo prácticamente casi nada de lo que dicen, porque ya no lo creo. Y vuelvo y repito, las cosas, yo comparto con Paco que las cosas de momento no van a ir a mejor, de momento. Ojalá y nos equivoquemos, Paco, ojalá y nos equivoquemos, pero es que estamos viendo que es verdad que a lo mejor en marzo, si se hubiesen hecho más PCR, a lo mejor hubiesen habido muchas más personas contagiadas, seguro que así sería, ¿no? Ahora aparecen más porque se hacen más, ¿no? Porque asintomáticos son la gran mayoría, el 90 y tantos %, ¿no? Que lo tienen y ni se dan cuenta, y lo pasan y ni se dan cuenta. Cuántas personas habrán que lo han tenido y no se han enterado. Y esas personas posiblemente se lo contagiaron a otros, que a lo mejor el otro, por otros síntomas que tenía, le afectó más que a ese. Sí, ahora, pero eso es todo lo que se espera en las transmisiones víricas, la transmisión comunitaria. Cuando la transmisión comunitaria es progresiva, pues vas consiguiendo inmunidad, y bueno, que es otro tema que tenemos que hablar, el grado de latencia o de tiempo de permanencia de esa inmunidad, que estamos viendo ya que personas que se vuelvan a reinfectar, con lo cual nos están dando a entender que la inmunidad no dura mucho en el cuerpo, ¿no? Por tanto, hay la duda de la efectividad de la vacuna. ¿Cuánto tiempo me va a generar anticuerpos en la vacuna para yo estar dentro de una fiabilidad? ¿O cuántas dosis de vacuna me tengo que poner para conseguir una fiabilidad temporal de larga duración? Según he escuchado yo, parece que es anual, ¿no? Parece que un año, ¿no? Sí, bueno, pero es que no se sabe. No hay datos concretos. Un virus que todavía no tenemos la vacuna para saber cuánto te va el efecto de esa vacuna te va a durar. Prácticamente están haciendo los casos clínicos, viendo las respuestas inmunitarias. Ahora, tú hablabas antes de China, mira qué curioso, ¿no? En China, yo con esto no quiero referirme a otra cosa, ¿no? En China es donde empezó todo el tema ¿no? Pues ahora mismo China es el país puntero del mundo económicamente y está trabajando a tope. Todas las empresas en China están trabajando a tope, están funcionando de maravilla. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pero es que ¿por qué? Estamos hablando de cultura. En China, Japón, Corea, todos los países del sudeste asiático tienen unas conductas totalmente diferentes a los países latinos o europeos. Estamos viendo incluso hasta escandinavos, ¿no? Donde Suecia se arriesgó a la transmisión comunitaria para coger inmunidad. Ellos están acostumbrados hasta el primer cuadro, no gripal, sino de resfriado, catarrito común, a estar con mascarilla. El contacto personal casi no existe. Tú darle la mano dentro de la cultura a un japonés saludo está mal. La respuesta a las imposiciones gubernamentales son muy estrictas. Si allí te dice en China que no salga de tu edificio, no sale, y si sale te detienen. Es una cultura totalmente diferente. Aquí, mientras nosotros estuvimos confinados, se tuvo una reacción bastante importante de control de la situación. ¿Por qué? Porque los contactos directos, la gente lo asumió como que había que tomar una decisión, pensando que iba a ser un mes, que eso no pasaba nada, que luego se fue alargando, y entramos en la famosa fase de desescalada. En la fase de desescalada, de 0 a la 1, se abrieron las puertas, hubo manga ancha, la gente... Yo recuerdo una de las primeras salidas que yo hice del confinamiento, que tuve que bajar a Telde, a la calle peatonal, famosa de Telde, la calle Avenida de la Constitución. Es Avenida de la Constitución, en la calle comercial de Telde. Y veías a la gente, que estamos en plena pandemia, mucha gente, pero venía, ¿cuánto tiempo? Saludándose, se quitaban las mascarillas, dándose besos, nada, no pasa nada y tal. Una negligencia absoluta, una bajada de guardia. Imagínate la gente joven, que parece que los que se morían son los viejos, nosotros no nos morimos. Botellones, fiestas, ocio, fiestas populares, reuniones, y eso ha hecho que se
se llegara a la situación que estamos actualmente, contagios familiares, contagios de amigos. Por eso decía tú antes, yo también avalo eso, ¿no? Que hay que ser mucho más duro con los que no cumplen con los protocolos que nos marcan, que no cumplen, hay que ser más duros. Oiga, a usted se le ha dicho que usted no puede salir sin mascarilla, que no puede estar sin mascarilla en la calle. Pero si todavía tenemos una guerra. Sí, ves personas que no tienen mascarilla. O se la ponen, se la ponen. Tenemos una guerra con las terrazas. Hombre, también. Donde hay mesas que guardan la distancia. Sí, pero todo eso no lo podemos achacar a la mala directriz o consenso de una voz sola por parte de que nos gobierna. No, de darle las sobre manos. todo por una incapacidad de las administraciones públicas. Claro, es que tiene que haber un estado de alarma para poder haber una única, un mando, Paco. Sí, si no, no puede ser. El Estado le dio a las administraciones un proceso de desescalada por fase. La 0, sí, la 1, dentro del la estado 2 de alarma, y la dentro 3. del estado de Sí, alarma. para Fuera de ahí no puede. Sí, no, pero en esa una fase para cuando se cumplieran todos los requisitos retirar. Pues hay administraciones públicas que saben que en la fase 3 o en la fase 4 tenían que tomar unas decisiones de apertura de playa, apertura del sector restauración, de centros deportivos, culturales, y no fueron previsores para estar preparados para poder abrir esas condiciones, para exigir con un control de vigilancia de que se cumplieran las normas. Pero si había muchos establecimientos que no tenían ni desinfectante. Entonces, ¿de quién es la culpa? De la administración que no está preparada para hacer un control. Aquí sabemos que en nuestra comunidad, por las características culturales, aquí lo único que nos duele a nosotros es el bolsillo. Aquí se puede hacer 30.000 campañas informativas que entran por un lado y salen por el otro. Y yo, por la experiencia que tengo en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirana, pasa así. Puede hacer 30.000 campañas informativas con el tema de los animales, con el tema de no tirar las colillas, con el tema de no fumar, el tema pum pum, y la gente no hace caso. Si no hay denuncia. Si no hay un policía que te levanta una sanción y te sanciona, pues no se resuelve el problema. Entonces, en este país funcionamos así. Pues la capacidad sancionadora, pero si tenemos un problema con las multas de las mascarillas, que no sabía la administración pública quién era el responsable de tramitar esas multas, hasta que se salió un decreto por el gobierno de Canarias y dice, no, ya no es la delegación del gobierno ni la Dirección General de Salud Pública, sino que los ayuntamientos, las fracciones leves, como este tipo que no llevan las mascarillas, pues las tramiten. Entonces, esa descoordinación al principio, un descontrol, y estamos fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. Eso es inadmisible. En algunos municipios se llegó a la fase de que tenían que abrir las playas y tenían que tener la opción de ofertar un servicio de hamaca para el poco turismo, tuviera unas condiciones adecuadas, con unas condiciones de seguridad y de higiene COVID, y abrieron los sectores de hamaca 3 meses después de que tenían que haberlo abierto. Yo decía antes que desde el inicio el gobierno fue como un bollo sin cabeza, corría por un lado y corría para otro y no se sabía lo que se hacía, se decía hoy una cosa, mañana la otra, como tú comentabas antes. Y además aplicar la ley. Oye, si la ley hay que aplicarla y hacer un seguimiento. Oye, la policía a la calle, incluso hasta de paisanos, ¿por qué no? ¿Por qué no? La policía de paisanos, porque oye, el que está incumpliendo la ley, que estamos corriendo un riesgo de salubridad pública, pues todas las personas que estamos cerca de una persona que no la cumple. Esas cosas yo creo que deben ser más duras. Hay que ser maduro porque... Pero ustedes no echan falta una altura política, no del gobierno, una altura política en general de responsabilidad, porque ahí yo veo que hay una irresponsabilidad por todas las fuerzas políticas. Ha faltado capacidad estadística del tema. Aquí han demostrado algunos políticos que han estado al frente que no han tenido la capacidad de ver que esto es un problema importante a nivel nacional. De decir, no es un problema ideológico. Vamos a aparcar la ideología. No es vamos un problema a de interés personal, sino aquí se está jugando mucho. Vamos a sentarse y pensar que España es el país del mundo. Vamos a trabajar entre todos, pero claro, la oposición no quiere trabajar con el gobierno y el gobierno no quiere trabajar con la oposición porque los intereses son otros. Claro. Es rating político y aquí hay que desbancar a todo Dios menos siendo a los que tenemos que hacer. Y después nos vemos las medidas, los mensajes, las mascarillas. Las primeras medidas que sacaba el gobierno es que la mascarilla no hacía falta. Claro. Ahora es obligatoria. Pero mire, cuando la pandemia salta la pandemia, me dice que no lleva mascarilla. Pero yo puedo, no es que... Los guantes no, guantes sí. Yo puedo un poco entender la situación. ¿Por qué? Porque hasta la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, no tenía claro
No, la organización no lo no tenía claro. Pero los chinos sí lo tenían claro. Sí, pero los chinos por su cultura, como te comentaba antes, y las actuaciones. Los chinos lo llevan de tradición. Y aquí empezaron a tomarse decisiones, no va a llegar aquí, no nos va a pasar a nosotros, porque estas situaciones, el ébola está en África y por eso también una situación es catastrófica, pero tenemos la suerte que no llega aquí. Al menos poco, aquí, ¿qué poco. pasa? Que con la globalización, hoy en día se sabe que de China se extendió por todo el mundo, porque están las fronteras abiertas, todo el mundo entra y sale sin controles sanitarios absolutos, y esa globalización mundial pues ha hecho que esa enfermedad se transmitiera con esa agresividad. Y cogiera a la OMS diciendo, mire, parece que sí, pero que aquí en Europa por las circunstancias, por el clima, por las características no será tan agresiva. Al contrario, se han visto que se nos ha ido de las manos, nos cogieron sin estar preparado el sistema sanitario, sin tener las directrices epidemiológicas de control claras, entrar en esas contradicciones. Es que muchas veces dar falsa seguridad con algunas medidas que se plantearon. No, si usted se pone unos guantes, utiliza el gel y la mascarilla, no se preocupe que no va a pasar, tiene muchas posibilidades de que no pase nada. Y cuando el guante mal utilizado es un foco de transmisión importante. Y yo pregunto, ¿cuántos científicos tiene y paga el gobierno de España para prever todas estas cosas? Cientos. ¿No preveyeron eso? Hombre, también tiene su parte de culpabilidad, porque esto fue desde primero de año, sí, pero cuando empezó, oye, vamos a prepararnos por si acaso no llega aquí. Hombre, Pepe, tú has estado como concejal de gobierno, como concejal en la oposición, en una administración tan importante como son los ayuntamientos y una ciudad importante como es Telde. Y tú sabes que uno de los defectos, no digo de todo, de muchos políticos es que no escuchan a los técnicos. Sí. No escuchas a los técnicos. Se creen técnicos muchas veces. Efectivamente. Sí, yo soy técnico de la administración, sí, y he tenido la suerte de estar en la política, gobierno, oposición y sí, técnico. Y yo te puedo decir, a lo largo de la historia, de todos los grupos políticos que han gobernado San Bartolomé de Tirajana, siendo yo técnico, que algunos concejales se creen técnicos. Se creen técnicos, sí. Y no escuchan al técnico. Sí, no se dejan aconsejar por el técnico. Y no sigue la directriz que le marca el técnico. Pues a nivel del gobierno yo estoy seguro que muchos de los técnicos, de esos científicos, expertos, ¿son expertos? No se les escuchó. ¿Qué han hecho? ¿Por qué? Porque a lo mejor decía que hay que confinar, que hay que cerrar fronteras, que tenemos que tomar estas medidas impopulares, lo dije al principio. Los gobiernos, las medidas populares de subir las pensiones, subir no sé qué, eso me lo apunto y me pongo la medallita. Pero las medidas de tengo que cerrar un país, tengo que tal, lo voy a hacer a última hora cuando yo tengo la pistola en el pecho y me han dado 2 tiros, porque si no, no tomo la decisión. Y esas medidas se veían venir. ¿Por qué? Porque China lo hizo. China confinó 40 millones de personas. Sí. En Italia se vio cómo se le fue de las manos la situación. Y aquí en Canarias, para cerrar los aeropuertos nos costó un disgusto. Sí. Entonces estamos viendo que muchas veces el político, por esa creencia de que es Dios, y como tengo el poder que me ha dado los ciudadanos, mi sapiencia es mayor que los técnicos, pues toma decisiones erróneas o no en el tiempo adecuado cuando se le proponen los técnicos. Nos vamos a ir, Pepe, perdona, unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes y en este caso sumando otros temas más a este tiempo de debate, a este tiempo de tertulia. Nos vamos unos minutos de publicidad y ahora volvemos nuevamente con todos ustedes.